Bueno, chicos, como les decía, entonces, a ver, ¿está grabando? Sí, sí. Eh, Nosotros vamos a tener una nota de cursada, a todo lo que les dije, esa nota de cursada va a ser, todo lo que les dije anterior vale, va a ser en función de el progreso que ustedes hagan en su escritura a lo largo de esta cursada que yo supongo que será totalmente virtual. Y después van a tener una instancia, la materia deja de ser promoción directa, pasa a ser de final obligatorio, y entonces en esa instancia de final ustedes harían entrega del último trabajo, ese que les había mencionado que iba a ser con nota, ¿sí? Ese último trabajo, ustedes van a tener un tiempo para escribirlo, y van a tener la posibilidad de poder usar una compu, porque teóricamente la instancia de final se va a dar cuando se levante la cuarentena. A mí me llegó la info que, bueno, pero es info inestable, digamos, de que podía ser en septiembre, que están pensando que sea para el llamado de septiembre, pero yo eso no se los puedo asegurar cuándo va a ser, ¿sí? No depende de nosotros eso. Entonces, en ese último trabajo, que es el más completo y que todos los trabajos que estamos haciendo ahora de alguna manera los va a ayudar a realizar ese último trabajo, ustedes en esa instancia lo pueden defender, digamos. Yo lo voy a leer, les voy a hacer algunas preguntas si tengo algunas dudas, y tenemos también como una instancia de coloquio, ¿sí? De diálogo, para que puedan defender lo que el texto no puede defender solo. Están ustedes para poder defenderlo. Así que piensen que pueden armar como una exposición para sostenerlo, ¿sí? Acá tengo un chat. Si eso fuera en septiembre, ¿qué pasaría con el segundo cuatrimestre? No tengo idea. Porque en realidad, sí, tiene que pasar el frío. En realidad las fechas de exámenes como que se superponen, no se superponen, pero la fecha de septiembre sí se superpone a la cursada. Eso es habitual en el calendario académico, ¿sí? Vos tenés instancias de finales que te coinciden con periodos de no cursada, pero tenés las instancias de mayo y de septiembre, que son instancias de final, que se superponen con periodos de cursada. Así que no creo que haya problemas, porque eso funciona así el calendario académico desde siempre. Y en realidad es una oportunidad que vos tenés para dar un examen, ¿sí? Es una fecha más. Antes, cuando yo estudiaba, no existían las instancias de septiembre y de mayo. Fue como un derecho estudiantil ese adquirido. Dame una instancia más para poder meter la materia, como dicen ustedes. ¿Está? Estoy admitiendo que aunque te quede pendiente el final por la pandemia, vas a poder cursar las correlativas igual. Sí, porque en realidad, ahí va la pregunta. Sí, porque en realidad la correlatividad tiene que ver con, ahí yo les sugiero, por las dudas, con qué examen metan primero, ¿sí? Ustedes, yo en mi carrera lo he hecho eso, he cursado materias que son correlativas, pero metía el primer examen primero y después la otra, ¿está? Lo he llegado a hacer. Porque en realidad la aprobación está dada por la fecha de examen de la materia, no por la cursada. Se recomienda, a mí me recomendaban que primero tenga aprobada una y después vaya a la otra, pero bueno, a veces uno está apurado y yo hice esas cosas. Obviamente que tiene que ver con los estatutos de con la reglamentación de cada carrera. Yo no tenía problemas, entonces lo hice, porque la correlatividad en mi caso estaba dada por la fecha de aprobación. Sí, ¿alguna otra duda con respecto a esta novedad un poco más formal que tiene que ver con que nuestra materia deja de ser PD, pero mucho no nos afecta? Pregunta, para llegar a ese último trabajo, que sería un final, bueno, sí,
un final en el sentido en que hay un encuentro, hay un docente y un estudiante. Sí, sería un final. Habría que regularizar la cursada e ir aprobando. Sí, bueno, hay una nota final de cursada. Sí, hay una nota de cursada que es la nota que yo les mencionaba, yo lo puedo acomodar súper tranqui esto. Es la nota que yo les mencionaba sobre el progreso. ¿Sí? No es una nota, no voy a poner una nota por trabajo ni voy a promediar. Voy a hacer una nota general de progreso. Vieron que estoy buscando modos de evaluación que hay en el campus, no me gustaba eso de poner 0, 0, 0. Entonces escribí a la gente del campus virtual y me dijeron que como nota conceptual tenía esa opción que estoy usando en el segundo trabajo, que lamentablemente, o por lo menos yo la veo en inglés. No me gusta poner una nota en inglés realmente. Pero bueno, dice competent, no competent, era como lo más parecido a entregó, no entregó. Sí, no, de ninguna manera yo hubiese elegido esa palabra, pero bueno, es la que me dio el campus. Pregunta, para llegar a ese último sería... Sí, hubo abajo a la izquierda, dice conectar con audio, no, acá es otra cosa, es exponerlo frente a todos, no necesariamente, no, no lo pensé como una exposición así, no, un coloquio entre nosotros dos, o sea, vamos a ver cómo llevamos con los tiempos, porque se puede hacer largo. Por ahí estaría bueno que me manden el trabajo por mail, así yo lo tengo leído, y ya no les puedo sugerir, bueno, mira, te voy a preguntar sobre esta parte de tu trabajo, mira, te voy a... O sea, para tener más o menos cocinado esa instancia de final y no tener que estar horas y horas porque somos varios. Igual creo que la UNLA tiene finales por turno, eso es raro, pero tiene fecha de finales turno mañana y fecha de final turno noche, así que ahí estaríamos divididos. ¿Cómo sabemos si nuestro trabajo está bien realizado o no? Por el tema del último trabajo, los finales. No, no te preocupes por eso, Tomás, me podés mandar adelantos. De acá hasta que se levante la pandemia, creo que vas a tener tiempo de hacerlo. Yo tengo pensado dar la consigna en... Esperen que acepto. Al final del cuatrimestre. ¿Sí? La última clase, por ahí tengo pensado dar la consigna y después, qué sé yo, supongo que vamos a contar con un mes, y ahí si vos lo querés ir haciendo y me lo querés mandar, yo no tengo problema de ir viéndolo, de ir haciéndote sugerencias, digo, para llegar más tranquilo a la fecha de final, ¿está? ¿Alguna otra duda, chicos, con respecto a esto? ¿No? Bueno, entonces ahora me toca... ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? ¿No? Bueno, entonces vamos a comenzar la clase de hoy, ¿sí? Nosotros estuvimos trabajando, vamos a hacer un recuento de lo que estuvimos haciendo. Estuvimos trabajando con la idea de práctica, ¿no? Que tenía que ver con lo que estábamos haciendo. Esa idea de práctica incorporamos una dimensión reflexiva que tiene que ver con el de representaciones sociales, es decir, que nosotros tenemos ideas acerca de lo que estamos haciendo y que muchas veces esas ideas acerca de lo que estamos haciendo moldean nuestro hacer, nuestra conducta, ¿sí? Entonces, la idea sería ajustar esas ideas sobre lo que estamos haciendo para acomodarnos a las exigencias de una nueva comunidad discursiva, una comunidad académica, que para muchos es la primera vez que transitan y que no conocen. Después saltamos a la noción de género discursivo, y nosotros saltamos a la noción de género discursivo casi como un pasaje, porque en realidad vinculamos esas prácticas, ese hacer, esa praxis,
con los discursos, cómo la palabra interviene, ¿sí? Cómo el lenguaje verbal, me estoy refiriendo fundamentalmente, interviene en eso que estamos haciendo. Y ahí nos viene como anillo al dedo la noción de género discursivo, ¿está? Entonces esta noción, habíamos dicho que fue pensada en Rusia, que nos llegó muy tardíamente a Occidente, ¿sí? Especialmente algunos de los textos, otros no tanto. Y bueno, y pensar en los géneros discursivos, perdón, nos permitía ver ciertas regularidades, ¿no? Cierta idea de tipo, ¿sí? Ciertas reglas que podíamos observar en función de los temas, la estructura que mucho no ahondamos y que en las sucesivas clases vamos a ahondar, y el estilo. Y el estilo lo pensamos como el ordenamiento que damos a las palabras y la selección de las palabras mismas. ¿Sí? Cuando hablamos de selección de las palabras, yo en muchos trabajos utilicé la noción de registro, ¿no? Es, bueno, la lengua te ofrece múltiples opciones para decir una cosa, qué sé yo puedo decir niña, piba, chabona, tengo múltiples opciones, mujer, bueno, elijo la más adecuada a esa situación. Obviamente que todo depende de la cantidad de capital lingüístico que tenga, la cantidad de opciones que tenga para poder elegir la adecuada. Obviamente, ahí está un proceso de aprendizaje en la disciplina que tarda tiempo, que no se puede solucionar en una cursada, ¿sí? Sino que tiene que ver con toda la vida académica que ustedes emprendan, pero estén atentos a esos modos de decir, a esas palabras, para poder incorporarlas y para poder tener la opción de elegirlas, ¿sí? Esa básicamente sería la idea. Entonces, temas, hay temas que se pueden hablar, temas que están más restringidos, depende de la situación, estructuras, pusimos muy entre comillas la palabra formatos, que vamos a seguir dando vueltas por esa idea, y estilos. A esta noción de género de Bakhtin, nosotros le incorporamos la idea de secuencia genérica. ¿Por qué? Incluso el mismo Bakhtin lo pensaba. Bakhtin, en realidad, ahí está analizando géneros literarios, pero dice, bueno, en una novela es un género complejo, porque una novela dentro de sí contiene otros géneros. Una novela puede tener, por ejemplo, una receta de cocina adentro. Una novela, por ejemplo, puede tener una carta, tiene diálogos, tiene descripciones, no siempre el narrador narra, a veces describe, a veces se corre y deja que los personajes dialoguen. Entonces él mismo se estaba dando cuenta de eso, ¿no? Él estaba analizando la novela de Dostoyevsky, fundamentalmente dicen, Dostoyevsky es polifónico, hay muchas voces, hay muchos registros de habla, hay muchos estilos, hay muchos géneros dentro de él, dentro de la misma novela. Entonces, él, eso que se da cuenta en la literatura, nosotros lo aplicamos al resto de los discursos sociales y podemos decir que los textos no son puros, que no se van a encontrar 100% argumentaciones y 100% exposiciones, ¿sí? Que cada género de algún modo contiene secuencias dentro de sí. Y ahí estuvimos pensando que lo interesante es ver cuál es la secuencia predominante. Y yo les recomendaba que tenían que tener en cuenta que esa predominancia no siempre es cuantitativa, sino que es cualitativa. Tiene que ver con cuál es la orientación de ese texto, qué finalidad quiere, ¿no? Entonces les decía, por ejemplo, había una propaganda hace muchos años de Nike, no sé si les puse ese ejemplo, que era la historia de un basquetbolista negro y que, bueno, vienen todos los prototipos, eso, más allá de eso, era basquetbolista negro y pobre. Entonces como que te contaba la historia, en pocos minutos te contaba la historia de ese señor,
¿sí? Que realmente no sé si era conocido. Yo estaba en casa un poco distraída y dije, ¿esto qué es un documental? Qué raro. Había algo que no me sonaba. Pero era la vida de un tipo que nació en la pobreza y cada vez se va llenando más de Nike, ¿no? Cada vez se va llenando más de elementos Nike, ropa, la pelota, no sé, aparece más la marca. Pero te va contando una vida de éxito, ¿no? Que puede salir del barrio, que puede vencer la droga, que puede vencer el ambiente y que es un basquetbolista que lo logró. Y al final de la publicidad aparece la pipa de Nike y solamente Just Do It, ¿no? En inglés. Entonces, todo eso, que es una narración en realidad, casi como un documental, en realidad lo que predomina es eso, pero la orientación del texto, ¿cuál es? Esa va pregunta. ¿Esa publicidad está para contarme la vida de ese basquetbolista o está para otra cosa? No, está para otra cosa, está para venderte el producto. Para que compres Nike. Claro. Claro. Entonces, vos fíjate que la secuencia argumentativa es una orden. Just do it, hacelo. ¿Sí? Claro, te dice que si vos compras Nike, podés salir. Claro, te está indirectamente lo que te está diciendo este tipo le va bien. Porque, entonces vos fíjate que por cantidad vos lo tenés en otra lengua y es una orden, ¿sí? Es just do it, hazlo. Y al hacerlo vos lo llenás con comprate Nike, en realidad no te lo dice. Imita a este tipo, ¿no? Seguí este ejemplo, sería una cosa así. Entonces todo un relato que está subordinado a esa secuencia que es digamos, es persuasiva, tiene que ver con convencer al otro, más que convencerlo, con persuadirlo, ¿no? Tratar de que vaya y compre ese producto, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de marcos que te permite leer eso, entre ellos que vos conocés el género publicidad, ¿sí? Entonces lo podés reinterpretar la finalidad de ese texto. Por eso yo siempre los remito a la situación comunicativa, quién habla a quién, porque esa es la que te da el marco, ¿no? En el caso de la publicidad es sencillo, pero en otros textos puede ser más complejo de distinguirla. Esa es la que te da el marco para entender la intencionalidad de un texto. Y ahí vos, en ese sentido, vos te fijas cuál es la secuencia preponderante, ¿no? La que predomina, no tanto por las cantidades, sino por la finalidad comunicativa del texto. ¿Se entiende? Los objetivos que se tiene al enviar ese mensaje, digamos. Entonces, hicimos todo ese recorrido durante estas clases y visitamos muy someramente 3 tipos de géneros que vimos en el cuadernillo, ¿no es cierto? Uno era un libro, ¿no? El de Piketty, era la introducción de un libro, un fragmento. Después ustedes tenían la reseña, una reseña que había salido en un periódico, pero que estaba escrita por un economista, y después ustedes tenían la pregunta del parcial. Como modo introductorio, una misma temática, podríamos decir, porque todo que hablaba en torno a esa idea de Piketty, pero con distintas finalidades comunicativas, ¿no es cierto? ¿Está? Sobre esto, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran que haya quedado colgado o avanzo? Bueno, vamos bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es dedicarnos a uno de esos géneros que yo presenté así someramente en ese cuadernillo, que es la reseña, ¿está? Ahora, para eso yo voy a trabajar en esta clase, voy a compartirles, acá está, con una actividad que ustedes tuvieron que hacer. Esperen un poco que pongo esto, creo. Que es más cómodo, porque así no se ve.
Sí. Ahora vamos a hablar de una actividad que ustedes tuvieron que hacer que tenía que ver con la planificación de la reseña. Los resultados generales de esa actividad estuvieron bien, yo les agradecí mucho los aportes y los recopilé acá, algunos, porque en realidad parecían muchas regularidades en lo que ustedes decían. Entonces, uy, de nuevo, chicos, me aparece esto de que en 10 minutos esto se corta. Yo le voy a poner upgrade, ¿está bien? Pero en cualquier momento nos echa, bueno, tranquilo, si nos echa, esperen que me pongo el chat. Ustedes me escuchan bien, ¿no? Excelente. Bueno, ahí Sí, cuando sí. pierdo el control de las caras de ustedes es cuando me siento más perdida yo. Cuando pongo a compartir elementos. Bueno, y no sé cuándo me va a echar. Ya aprenderé. Entonces, tomé esos aportes que les digo en general coincidían, solo muy pocos casos hicieron un resumen del documental, que en realidad la consigna no apuntaba a que ustedes hagan un resumen del documental, porque la consigna apuntaba a que ustedes piensan cómo harían la reseña, no qué dice el documental, ¿se entiende? Entonces, eso fue... Perdón, la consigna era más que nada cómo estructuraríamos la reseña. Sí. No había que hacerla, ¿no? No, no había que hacerla porque en realidad la confección de la reseña te la voy a dar después de esta clase. Y yo esta clase la corto acá, no voy a avanzar más. ¿Por qué? Porque la próxima clase voy a trabajar con el género respuesta de parcial. Entonces no quiero confundir, yo quiero terminar estos conceptos, ¿sí? Pensaba que los iba a terminar antes, se extendió, ahí calculo mal los tiempos de todo esto, o sea, los estoy calculando como la presencialidad y no es así, tengo que calcular que se pierde mucho tiempo en otras cosas, y prefiero cortar, no prefiero avanzar con información porque vos después vas a tener que escribir, y no quiero confundir, ¿está? ¿Se entiende? Nos adaptamos, no hay problema. Entonces, tomé esos aportes y voy tomando, ¿y acá cómo hago para dar vuelta? Ah, ahí, no sé cómo, pero se logró. Entonces, fíjense que había, para pensar cómo se estructuraba la reseña, había una serie de preguntas como que orientaban. Entonces yo voy a esas preguntas y acá hablamos un poco de la inquietud que tenía Gonzalo al principio de, bueno, ¿cómo hago un resumen? La extensión me complica, no sé si resumir, no resumir cuando tengo que hacer estas actividades, exponer es resumir, todas esas dudas, por ahí la podemos solucionar viendo esto, ¿no? Viendo los aportes de ustedes y viendo, bueno, con qué aportes tenemos que modificar, ¿sí? Para poder hacer mejor el trabajo y qué podemos mantener. Entonces, dice, ¿no? Uno de los aportes es esto que relaciona la reseña con un resumen. Este primero que dice, el texto lo organizaría de esta forma, que posee una presentación, y me explica lo que va a hacer en la presentación. Breve descripción sobre el comienzo del documental. Luego el desarrollo. Descripción sobre el desarrollo del documental. Y al final, breve descripción del final del documental. ¿A ustedes qué les parece que está haciendo? ¿Un resumen o una reseña? Para mí un resumen. Es un resumen. Sí, porque él moldea, o ella, moldea la estructura a el documental, ¿sí? Entonces cuando hacemos un resumen, que es un texto muy peculiar, cuyo destinatario somos nosotros mismos, nunca es otro en un resumen, ¿sí? Cuando hacemos un resumen, no nos interesa incorporarnos a nosotros, nos incorporaríamos en la introducción de un expositivo, en la conclusión,
no nos interesa, o sea, seguimos el orden lineal del texto fuente. En este caso, aunque sea un audiovisual, yo lo voy a llamar texto, ¿sí? Aunque sea un texto que comunique con imágenes y comunica con palabras, lo voy a llamar texto, ¿tá? Para no confundir. Entonces, esta estructura, la idea que tiene este estudiante o esta estudiante de reseña, por ahí no es la más adecuada, porque lo que va a hacer es un resumen, no va a ser una reseña. ¿Está? ¿Sí? ¿Se entiende? Acá, otra compañera, perdón, pero yo no veo porque tengo esto acá. Dice, otro compañero o compañera, dice, organización del texto, título, autor, fecha de publicación, síntesis, cuerpo de la nota, conclusión. ¿Qué piensan de esto? Acá hay uno que tiene un... Es una mezcla entre las dos cosas. Ay, miren. Listo. Es una mezcla... ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí. Algo pasó y no sé qué es, pero bueno. Es una mezcla entre... Acá hay algo interesante, ¿no? Porque, bueno, a mí lo que me interesaba de acá era ver esto, porque me quedaba un poco ambiguo a mí. Título, ¿ven la línea? No. Título, autor, ¿ven la flecha que estoy marcando? Y fecha de publicación. Yo no estoy viendo. Profe, yo no veo nada, es la primera. Se ve solo una imagen que dice reseña del documento de fondo. Respuesta Ah, de Yo no entendía nada. La ¿Saben qué primera... está pasando? ¿Saben qué está pasando? Está lento. Yo ya estoy en otra página. Quedó la primera colgada. Yo miraba en los márgenes, decía, ¿qué está hablando? A ver, voy a mover a ver si se coloca. ¿No? No, quedó ahí trabada la pantalla. Bueno, paro de compartir. Estas son las cosas que... Y vuelvo a compartir. Prefiero esto antes que nada. Sí, esas son las cosas que me hacen volver loca, pero bueno. Ahí está, Ahí perfecto. va, ahí se ve. Claro, ahí se ve. Bueno, entonces coloca organización del texto, título, autor, fecha de publicación. Acá hay algo que el compañero rastreó, que es muy interesante, que estos datos respecto de la fuente tienen que estar en la reseña. Muchas reseñas lo colocan como título incluso. O sea, vos tenés como título el texto original, la fuente que estás reseñando, pero eso tiene que ver con pautas que les va a dar las revistas científicas. Algunas tienen una sección dedicadas a las reseñas, entonces sus títulos directamente son los títulos de la fuente y los datos bibliográficos de la fuente. Otras reseñas muy comunes en los periódicos le ponen títulos más de fantasía, ¿sí? En general más de fantasía entre comillas, abordan el tema del texto reseñado, pero vieron cómo era la de página 12, no es que aparece Piketty, bla, bla, a año, título del libro. Entonces acá hay algo que se marcó y que es interesante de pensar, es que la reseña es un género cuyo título a veces está compuesto por los datos del texto a reseñar. ¿Sí? Bien, sigo. Es parte de la contextualización eso. En realidad son normas que te ponen, las revistas científicas están llenas de normas de escritura. Te van pautando todo. Bueno, tiene que hacer un abstract de tanta cantidad. Tiene que, en la introducción, tiene que dar cuenta del marco teórico. En el desarrollo tiene que retomar el marco teórico. En la conclusión tiene que volver a exponer los resultados. O sea, es una escritura sumamente pautada, te dicen cómo tenés que citar, qué sistemas tenés que usar, a veces te calculan la cantidad de caracteres, la extensión por caracteres de cada sección, cada una tiene sus reglas.
¿sí? Y cuando vos sos escritor de reseñas, tenés unas pautas especiales que te indican qué extensión tiene que tener la reseña, algunas más, te dan más espacio, otras menos, y también te indica que los